Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Daniel Gambarte, director del Instituto Argentino de Descodificación Biológica, y viene a hablar con nosotros, entre otras muchas cosas, de creencias y percepciones. Un tema que sin duda nos invita a cuestionarnos. Estamos en directo, así que podéis, como siempre, participar con vuestras preguntas a través del chat. Podéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación os podéis dejar la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a ir trasladando a nuestro invitado en este ratito de conversación. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar ya a saludarlo. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bienvenido y gracias por aceptar esta invitación a Mindalia. Con mucho placer. Bien, pues a ver, Daniel, a mí me gustaría comenzar esta charla preguntándote cómo cambia una persona o qué le sucede a una persona cuando de pronto descubre que su manera de percibir el mundo está absolutamente determinada por un programa de creencias, porque yo creo que este concepto de programa de creencias no es un concepto que lo maneje todo el mundo, pero que tiene un programa de creencias que determina su manera de percibir el mundo y que además este programa lo puede modificar, lo puede cambiar. Yo creo que cuando uno toma conciencia de esto, lo tiene todo, porque es como descubrir que uno es algo más que su mente, mucho más que su mente. Sí, claro, yo pienso que todo se trata de la información que tenemos en nuestra cabeza, aquellas cosas que nos han enseñado cuando éramos chicos, durante la infancia, durante el colegio, en la universidad. Es cierto que la gente no está acostumbrada a cuestionarse en relación con las informaciones que hemos recibido y que hoy están de alguna manera en nuestro inconsciente también. Y claro, yo pienso que cambia la vida de uno cuando empezamos a tomar conciencia qué significa observar, digamos, con nuestra conciencia otro nivel de información. Y esto es un poco lo que va pasando en estos tiempos, pienso yo, de acuerdo a lo que yo observo, ¿no es cierto? De acuerdo a mi experiencia. Yo me encuentro con mucha gente que hoy está cuestionándose a sí misma sobre todas las cosas en relación con estos nuevos paradigmas. Me refiero a nuevo paradigma, a estos nuevos conceptos en relación con el ambiente en que vivimos, por ejemplo. Yo pienso que todo se trata de la información que vamos recibiendo hoy por hoy, incluso hoy el Internet, las redes sociales, nos da la posibilidad de poder investigar y poder explorar esto antes no ocurría. Cualquier persona hoy tiene a disposición la información que a veces es bastante deliberada en algunos casos, la información que vamos recibiendo. Y bueno, algunas informaciones causan impacto, ¿no es cierto? Algunas informaciones causan como un shock en muchas personas, como por ejemplo estas creencias o percepciones en relación, por ejemplo, al ambiente donde vivimos, ¿no? Vivimos realmente en una tierra esférica, por ejemplo, en una tierra que gira, en un sistema solar. ¿Vivimos realmente en ese mundo? ¿Esto ocurre realmente o simplemente fue una mentira? Entonces, claro, este tipo de situaciones que estoy planteando ahora tiene que ver con lo que está pasando ahora en el mundo de las comunicaciones. Entonces, claro, causa muchas veces en ciertas personas una cierta disonancia cognitiva, sobre todas las cosas en la masa crítica, cuando estamos, digamos, confrontados a este tipo de percepciones, ¿no? Estas percepciones o nuevas percepciones que cambian absolutamente nuestro nivel de creencias, nuestra estructura de pensamiento. Entonces, claro, causa estrés, causa impacto, causa movilizaciones internas, como por ejemplo el tema de la Tierra plana que voy a exponer en la Expo Vida Consciente 2019. Un tema bastante controvertido y polémico a nivel mundial. Entonces, la propuesta está dada en base a tirar la información. Después de ahí la gente tendrá que explorar, tendrá que investigar, pues yo creo que es un trabajo de cada uno. Yo no puedo convencer a nadie, y tampoco es mi intención convencer, de que la Tierra es plana y estacionaria. Obviamente que no.
simplemente es una percepción, es un pensamiento muy particular, muy personal, que tiene que ver un poco con la exploración, la investigación. Y obviamente creo que cada ser humano le asiste el derecho de ser científico. Yo creo que todos somos científicos y todos, y esto que no se malinterprete, yo creo que todos tenemos la posibilidad de poder investigar y explorar y sacar nuestras propias conclusiones si tenemos esa posibilidad, claro, ¿no? Y bueno, ¿y para qué sirve, digo yo, saber si la Tierra es plana o es esférica? Bueno, sirve para mí, en mi caso, en muchas cosas. A mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado el mundo de mis percepciones en realidad con la gente, incluso con aquellas cosas que me rodean. Entonces, claro, a mí me sirve, le sirve a muchas personas que hoy por hoy están investigando, están explorando este tema. Es un tema bastante controvertido, pero yo creo que está creciendo cada vez más. Hay mucha gente que está inclinándose a este tipo de, digamos, de información. El hecho es, pienso yo, cuestionarse a uno mismo por primera vez en relación con aquellas cosas que nos han enseñado, con aquellas cosas que nos han metido en la cabeza también. Entonces, claro, es un tema bastante nuevo, podríamos decir hoy en día, ¿no? Hay los detractores de esta corriente piensan que bueno que afirmar o aceptar que la Tierra es plana tira por tierra, valga la redundancia, todo lo que tiene que ver con los avances científicos y con toda la física durante todos estos últimos años, y que además es posible que esto tenga una base relacionada con la religión o con cuestiones bíblicas. ¿Qué opinas de esto? Yo pienso que es una interpretación de cada persona. Eh, Hablar de la Tierra plana yo no creo que sea volver el tiempo atrás como muchos creen. Cuando vos planteas el tema de la Tierra plana, muchos dicen, estamos volviendo 100 años atrás. Yo digo, ¿por qué estamos volviendo 100 años atrás? Y porque eso dice, era un planteamiento que se hizo en la época de Colón, por ejemplo. Estamos volviendo a la época de Colón. Yo digo, ¿por qué sacamos esa conclusión inmediata? En realidad yo creo que eso parte de la percepción de cada uno y de lo que uno cree y de la asociación que la mente hace, ¿no es cierto?, en relación con este tema. Entonces yo digo la Tierra plana y muchos se imaginan eh, en esas épocas, o en la época medieval, ¿no es cierto?, de que se hacía este tipo de cuestionamientos. Y en realidad nada tiene que ver con eso. Cuando hablamos de avances científicos, yo respeto mucho todo lo que es científico, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos de los científicos, yo creo que hay que cuestionarse eso también. No estoy diciendo que hay que cuestionar los avances científicos, estoy diciendo que hay que cuestionar aquellos avances científicos, entre comillas, que tienen, de alguna manera, muchos agujeros negros. Y con esto no estoy cuestionando a la base científica, ¿no es cierto?, global. Estoy diciendo que hay que ver de dónde viene la información. Por eso digo, hay que cuestionarse a uno mismo en relación con la información que hemos recibido y que estamos recibiendo hoy en día. ¿De dónde viene esa información? ¿Viene de la NASA? ¿De dónde viene? ¿Vienen de todas las agencias espaciales? ¿De dónde viene esa información? ¿Hemos analizado realmente, observando la cuestión? ¿O simplemente hemos aceptado así lisa y llanamente que la Tierra es esférica y por qué no podría ser plana y estacionaria? Y claro que esto puede figurar en algunos libros que tienen que ver con por ejemplo, las escrituras, ¿no es cierto? Son los libros sánscritos, apócrifos, incluyendo la Biblia también. Por eso digo que hay también como un ambiente de religiosidad cuando uno plantea el tema de la Tierra plana, pero no tiene que ver exclusivamente con eso. Bueno, pues de esto y de muchas más cosas vas a hablar en el próximo evento que tendrá lugar en Los Ángeles del 22 al 25 de febrero de este 2019, un evento que se llama Expo Vida Consciente. Vas a tener una conferencia, vas a tener talleres. Cuéntanos un poco cómo vas a participar de este evento. Bueno, sí, la primera conferencia va a ser el día 23 de febrero a las 6 p.m. Esto va a ser un taller que se denomina Descodificaciones en Vivo. Así lo que voy a proponer es un taller de 3 horas en donde voy a enseñar la metodología de acuerdo a mi experiencia. Son 3 horas en donde voy a exponer, digamos, particularmente a cada persona con algún síntoma en particular. La propuesta es que la gente pueda aprender, que pueda vivir la experiencia, ¿no es cierto?, dentro de este taller que va a durar 3 horas en la Expo Vida Consciente.
Eso va a ser el día 23 de febrero a las 6 p.m. Después, el sábado 24 de febrero, se va a realizar otro evento que se denomina descodificación por cada órgano afectado. Allí voy a exponer también todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica en relación con el estrés físico y emocional que hacemos en relación con los conflictos de la vida. Y lo que voy a hacer precisamente es, llevar el conocimiento, las experiencias de cómo se puede identificar un conflicto de estrés inconsciente que afecta a un órgano determinado. Básicamente este va a ser el programa particular y especial de ese taller. Después, el día sábado 24 de febrero, pero exactamente, esto va a ser a las 10, si no me equivoco, no, a las 4 de la tarde. A las 4 p.m. se va a realizar la conferencia que se llama Reflejo, Realidades y Apariencias. Ahí voy a tocar el tema de la disonancia cognitiva, ¿cierto? Particularmente uno de los temas principales va a ser este tema que está en auge en este momento, que está causando a nivel político, en la esfera política, a nivel mundial y en la mente de muchos corazones, en la mente y corazones de muchas personas, esta incomodidad, ¿no es cierto?, del tema de si vivimos en una tierra plana o vivimos en una esfera que gira. Ese va a ser el tema, pero hay otros temas también que se van a tocar exactamente más allá de este tema, ¿no? Y después va a haber un panel de expertos en donde vamos a hacer una mesa de diálogo y allí vamos a conversar, digamos, con la gente y, bueno, vamos a compartir esta mesa de diálogo con algunos expositores. O sea, básicamente ese es el programa de la Expo Vida. Bueno, aquí ya en el chat va habiendo mucho movimiento, sobre todo cuando empiezas a hablar de descodificación. La verdad es que eres ya muy conocido entre la familia de Mindalia, porque ya has estado en muchas otras ocasiones también con nosotros aquí en nuestras conferencias diarias. Y aunque realmente creo que muchos de los que hoy están asistiendo a esta entrevista o a esta charla entre nosotros ya conoce qué es esto de la descodificación, sí que me gustaría que pudieras hablar brevemente o definir brevemente o contarnos qué es la descodificación biológica para todas aquellas personas que de alguna manera se hayan enganchado de nuevo por primera vez a este tema. Bueno, la descodificación biológica es el desciframiento de la ejecución de un programa genético, podríamos decir, por parte de una célula. Descodificar es traducir en un mensaje más claro una información que está encriptada, que está congelada, podríamos decir, cristalizada en nuestro inconsciente. Descodificar es encontrar esa información, ese lenguaje interno, real, aquel lenguaje, aquellas palabras que no pudimos expresar en un momento de estrés, aquellas cosas que obviamente no podemos decir, no podemos gritar. Básicamente, de eso se trata la descodificación biológica. Biológica precisamente porque al descodificar, al encontrar esos códigos internos que todos los seres humanos tenemos interiormente, sucede que para la persona existe un impacto, una sorpresa, algo que no había observado anteriormente con su mente, algo que no lo había visto de esa manera. Entonces, cuando se descodifica, se va, digamos, muy al hueso, por decir así. Sin preámbulos, sin tantos rollos, sin tantas preguntas, sin tantas exposiciones. Simplemente se hacen preguntas puntuales. Si el terapeuta ya cuenta, por supuesto, con las herramientas y de acuerdo a su experiencia, por supuesto, si el terapeuta ya tiene esos datos fundamentales del interesado, del cliente, del que viene a descodificar esas emociones ocultas, el terapeuta puede observar tranquilamente y muy tranquilo los gestos, los movimientos, puede observar
en el cliente que tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. No todo el mundo viene a descodificar enfermedades. Algunas personas vienen a descodificar emociones que provocan estrés, sufrimiento y depresiones. Pero aquella persona que se presta, que hace un esfuerzo para brindarle al terapeuta la mayor cantidad de información posible, el terapeuta usa ese GPS y ese mapa de ruta precisamente para ir directamente a donde hay que ir, a la madre del borrego, precisamente, que son esos momentos de estrés que todos vivimos, vos, yo, todas las personas, en algún momento de nuestras vidas nos confrontamos a una situación que a veces no esperamos y ahí es donde se provoca el estrés. Habitualmente nosotros esperamos situaciones, claro que sí, y por eso resolvemos los conflictos psicológicamente. Estamos acostumbrados a resolver los conflictos psicológicamente y eso lo hacemos en forma cotidiana y es moneda corriente. Pero hay conflictos que nos asaltan, que nos agarran a contrapié, que son difíciles de confrontar y de superar. Y son aquellos que se relacionan directamente con la supervivencia de cada uno. Si no estuviera en jaque la supervivencia, no habría estrés y no habría enfermedad. Cualquier persona que venga con una enfermedad es porque estuvo en jaque su supervivencia o lo sigue estando. Cuando hablamos de supervivencia, hablamos de las necesidades que todos tenemos. Básicamente, si no tuviéramos necesidades, no existirían las enfermedades. Precisamente cuando no podemos cubrir esas necesidades, hay estrés. Y cuando hay estrés, hay una demanda, por supuesto, ¿no es cierto? Si en esa demanda de estrés no podemos resolver el conflicto, y la madre naturaleza nos da un plazo razonable para que podamos resolverlo psicológicamente, pero resulta que no lo podemos resolver porque no tenemos la capacidad para poder resolver esos conflictos que sobrepasan lo psicológico, por supuesto, entonces, claro, está nuestro cerebro, su majestad, podríamos decir, que sabe qué es lo que tiene que hacer. Básicamente ahí están los programas de adaptación que aplica magistralmente nuestro cerebro para poder adaptarnos a situaciones que nosotros no podemos resolver. Entonces podemos estar toda la vida sin resolver un conflicto y nuestro cerebro nos va a adaptar a ese conflicto 20 años, 30 años, 40 años, 5 años o 2 semanas. Básicamente el tiempo no cuenta en esta circunstancia porque el tiempo para nuestro subconsciente, nuestro cerebro no existe como tal, ¿no es cierto? Es una percepción de la mente, podríamos decir, ¿no es cierto? El tiempo, ¿qué es el tiempo? Entonces, claro, esto es la descodificación biológica, consiste precisamente en que la persona que viene a la consulta o que está en una conferencia o en cualquier lugar reciba los datos precisos, aquellos datos que van a ser útiles, por supuesto, no esos datos que no son útiles para la persona, porque yo puedo decir a una persona, por más que intente convencer a esa persona de que su enfermedad no es grave, por eso esa persona ya está codificada, porque esa persona ya se impactó emocionalmente cuando le han dado, por ejemplo, una mala noticia en relación con su enfermedad. Entonces, claro, eso también es, digamos, una codificación. Entonces, por eso digo que cuando descubrimos, cuando la persona se da cuenta que esa enfermedad se relaciona directamente con un lenguaje interno, con una cosa no dicha, con una cosa no expresada, cuando la persona hace por primera vez la relación de su enfermedad, que puede ser cualquier tipo de enfermedad, cuando hace por primera vez esa relación de la enfermedad con esa cosa no dicha y no expresada, con ese momento de estrés que vivió en su vida, que es un momento clave en el tiempo, ¿no es cierto? No son la suma de todos los conflictos de la vida que provocan las enfermedades, según mi experiencia, claro, sino que son exactamente esos momentos puntuales que todos hemos tenido en la vida, ¿no es cierto? Entonces, si no hemos superado un conflicto a la edad de 7 años y nos hemos estresado y le hemos pasado muy mal, pero no pudimos hasta ahora decir esa cosa que nos han, vamos a suponer, por ejemplo, una violación, un abuso, una ruina, lo que sea. Si no he podido expresar, esa sensación queda en el cuerpo. Y puede quedar años esa sensación. Y va a estar a nivel inconsciente, por supuesto, no a nivel consciente. Y desde el inconsciente va a producir un estrés inconsciente. Y ese estrés inconsciente va a traer, por supuesto, realidades para la vida de esa persona. Y va a traer personas, también va a traer personas para su vida. Y esas personas van a colaborar con la realidad del conflicto de esa persona. Entonces, digo que todos buscamos de alguna manera inconscientemente resolver el conflicto y por eso nos asociamos muchas veces a personas que nos hacen vivir nuestro propio conflicto. Y Daniel, detrás de cada enfermedad siempre hay un conflicto emocional. No siempre hay un conflicto emocional, puede haber un conflicto de estrés físico. Yo me puedo estresar físicamente, de pronto salgo a correr
10 kilómetros y no estoy acostumbrado a correr porque quiero bajar mi panza, y de pronto salgo con la lengua afuera, me agito, estoy provocándole a mi cuerpo un estrés físico innecesario. Si eso ocurre, va a ser un estrés y el cerebro va a tener que resolver ese problema, porque ahora va a tener que reparar, va a intentar recuperar esa energía vital que se ha perdido de una manera innecesaria, de una manera, hasta podríamos decir, ridícula muchas veces. A veces exponemos a nuestro cuerpo físico a niveles de estrés que son innecesarios porque nuestro cuerpo, al no estar adaptado a ciertas actividades físicas, por ejemplo, si salgo a correr de golpe y hace 5 años que no corro, y me voy a estresar físicamente si expongo mi cuerpo a algo innecesario. Obviamente eso es un estrés físico que se va a reparar después con dolor de cabeza, inflamación, dolor, estado febril, fatiga, cansancio. Bueno, ahí tenemos una enfermedad. La diferencia es que la persona que se estresa físicamente y que después le duele la cabeza, que tiene vómitos, que tiene mucha fiebre, la persona sabe que esos síntomas se relacionan directamente con esa actividad física que hizo. Entonces la persona puede asociar y puede pensar, esta enfermedad que tengo es porque salí a correr 10 kilómetros, no estaba preparado para eso, expuse a mi cuerpo a un nivel de estrés innecesario y ahora estoy reparando exactamente ese estrés físico. O sea que no solamente nos podemos enfermar por situaciones emocionales, sino que también nos enfermamos por estrés físico que hacemos. ¿Cómo podemos identificar el código que tenemos instalado en nuestro subconsciente que nos está llevando al síntoma o la enfermedad? Bueno, buscándolo, confrontando a la persona con la verdad de ella misma, haciéndole preguntas puntuales, haciéndole preguntas que nadie le haría, ni incluso esa persona no le ha dicho ni a su propio psicólogo, ni a su propio marido, ni a su propia mujer, ni a sus propios hijos, ni a sus propios amigos, no le ha dicho esa cosa íntima, esa cosa que no se dice, que no se habla, que no se expresa, porque se trata de la intimidad muchas veces de las personas. Por eso las personas que tienen ese programita de callar, de no hablar, es un programa también heredado en la molécula de la herencia, por supuesto tenemos esos programas. Nos han acostumbrado a callar las cosas. Por eso digo que a veces, y más que nada en la familia, el tema del secreto es algo muy habitual, ¿no es cierto? Los secretos familiares llevan implícito, ¿no es cierto?, un estrés inconsciente. Por supuesto, si yo me guardo una información, si yo estoy, digamos, de alguna manera tapando algo que pasó en mi familia, bueno, obviamente, si no se expresó y no se dijo, va a pasar a la siguiente generación a nivel de la información y de los genes, esa información se va a trasladar a las siguientes generaciones. Obviamente que eso también se puede buscar, se puede explorar y podemos encontrar ese tipo de información que está en el inconsciente del cliente, de la persona. Obviamente son situaciones que ni siquiera la persona ha vivido en su vida, sino que lo han transitado y lo han experimentado sus propios ancestros. Pero básicamente, lo que buscamos siempre, en el 80% de los casos, es el, el conflicto de la persona de su propia vida, es decir, la historia de la propia vida de la persona. Sin ir más lejos, generalmente siempre las enfermedades tienen que ver exactamente con los conflictos de la vida de esa persona. Y después tenemos influencias, por supuesto, que son las influencias del transgeneracional, que obviamente esto está en el inconsciente familiar, en el subconsciente colectivo, y en el inconsciente individual, por supuesto. Cuando llegamos al origen, o cuando ya hemos identificado ese código, llegamos al origen, ¿lo hacemos consciente el conflicto o eso que nos está condicionando? ¿Revierte la enfermedad o cuál sería el siguiente paso? Cuando damos con la clave, nos damos cuenta, primero porque la persona se impacta emocionalmente, se emociona involuntariamente. La persona no hace ningún esfuerzo para emocionarse. Tampoco la persona trata de convencerse a sí misma que se ha curado. Simplemente es un hecho espontáneo. Cuando uno da con el dato preciso, que significa decir aquellas palabras que esa persona hubiese querido decir, cuando esa persona se familiariza con lo que vos le estás diciendo, que hasta ahora nadie se lo dijo,
surge una emoción involuntaria. La emoción involuntaria surge de una manera espontánea. La persona puede estar muy cerrada en el momento de la consulta, pero, y de hecho eso pasa en las conferencias también que hago con las descodificaciones en vivo, a veces pareciera que no vamos a encontrar nunca el conflicto. El tema es que el terapeuta ya sabe que hay un conflicto y hasta que no lo encuentre no va a parar. Obviamente tiene que haber un plus y un valor agregado, por supuesto, ¿no es cierto? Porque el terapeuta puede cargar con el mismo conflicto que el cliente, por supuesto, ¿no? Y eso puede bloquearte. En este caso, si damos exactamente con el origen, que sería en este caso el programa, el origen sería la instalación de ese programa. Básicamente, cuando se instala un programa, no hay enfermedad. Para que haya una enfermedad, tiene que desencadenarse ese programa. Quiere decir que si yo estoy con una computadora, para hacer un ejemplo práctico, vamos a suponer, el cerebro es una supercomputadora, podríamos decir, con un lector de disco, ¿verdad? De pronto, si yo agarro el mouse y le hago un clic a mi computadora, al teclado, o hago un clic desde mi mouse, desde el ratón, voy a abrir un programa. Yo puedo ingresar esos datos a través del mouse o a través del teclado. A nuestro cerebro no le importa de dónde viene el dato. Significa que si estoy abriendo el programa, es que estoy básicamente abriendo un programa de adaptación. ¿Cómo lo abro? Con otro conflicto de estrés. Básicamente, el estrés programante es aquella cosa que se instala por primera vez, que sería el origen. Ese es el origen del programa. El origen del programa está ahí, todos lo tenemos. Se puede haber instalado en la infancia, se puede haber instalado en la adolescencia, se puede haber instalado en algún momento de la vida por primera vez, una cosa impensada para la persona que no esperaba. Puede ser un acontecimiento cualquiera, ¿no es cierto? Puede ser una separación afectiva inesperada, una gran ofensa inesperada, un insulto inesperado, un diagnóstico médico fatal inesperado también, una pérdida económica inesperada también puede suceder, o una chanchada o una traición inesperada también. Cualquier tipo de acontecimiento que pueda suceder en la vida de esa persona sucede y por primera vez y puede instalar un software, un programa. Eso no significa que la persona va a tener una enfermedad, pero sí, a través de esa instalación de ese software, puede tener un comportamiento y una tendencia emocional a vivir determinados conflictos en su vida porque simplemente tiene el software y el programa, pero hasta ahora no hay enfermedad. Si vuelve a experimentar el mismo estrés, la misma vivencia, y vuelve a vivir, digamos, otra vez el mismo acontecimiento, puede que desencadene el programa finalmente de adaptación y ahí sí va a aparecer una enfermedad. Entonces, la enfermedad realmente nos da muchísima información sobre nosotros mismos, tiene una utilidad, tiene un objetivo. ¿Para qué sirve la enfermedad? Bueno, ¿para qué sirve la enfermedad? La enfermedad soluciona, yo pongo un ejemplo como para que lo podamos entender. Vamos a suponer que un hombre sufre porque quisiera tener a toda su familia reunida. Es un hombre que sufre cuando llega finalmente el fin de año, cuando llega la Navidad. Él quisiera tener a toda su familia reunida y se desvaloriza por eso, sufre. Y hace años que él quisiera reunir a toda su familia y no puede. Y tiene, por ejemplo, a sus hijos en Bélgica, otros en España, otros en Argentina, otros en Estados Unidos. Y él no ve la hora de reunirse con todos para ser feliz. Y de pronto, cada vez que él se va a reunir con la familia o está por reunirse con la familia, algo ocurre. Y lo que él tanto desea y anhela no sucede. Él hace estrés, mucho estrés, y ese tipo de estrés puede provocar una enfermedad, claro que sí. Ahora, supongamos que esa persona ahora está enferma, por el mismo motivo, ¿no es cierto? Querer reunir a la familia, eso lo desvaloriza y bastante. En este caso, ahora toda la familia, sus hijos, se enteran de que su padre se enfermó. Entonces el padre está en Argentina esperando que, obviamente, todos se reúnan en familia. Pero ¿qué pasa? Que ahora los hijos viajan para visitar al padre enfermo, cosa que jamás habían hecho porque, obviamente, ahí vemos la simbología del conflicto, la enfermedad sirve, por ejemplo, para atraer
en este caso de este señor, a sus hijos para que estén con él. Entonces, fíjate que ahí es una lectura que hacemos muchas veces de para qué sirve la enfermedad. Entonces, la enfermedad puede tener muchas utilidades. Por ejemplo, para reunir a toda la familia. Ahora la persona está en silla de ruedas, está paralítico y ahora vienen todos a visitar a esa persona. Entonces, él logró lo que tanto quería, ¿verdad? Reunir a toda la familia. ¿Pero cómo lo hizo? A través de la enfermedad. Así hacemos muchas veces las personas, a través de la enfermedad logramos conseguir cosas. O sea, no lo logramos en la fase de estrés, sí lo logramos en la fase de solución. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, sí. Vamos a recordarles a todos que toda esta información y de muchas más cosas vas a hablar en el evento anual más importante de los Estados Unidos sobre transformación personal y bienestar, que tendrá lugar del 22 al 25 de febrero de 2019 y que se llama Expo Vida Consciente. Vamos a ir ya integrando algunas preguntitas del chat y nos comenta Jennifer desde Colombia. ¿De qué se trata la disonancia cognitiva? Que has hablado de esto hace un momentito. Bueno, precisamente es cuando se reúnen dos pensamientos que son conflictivos para la persona, como por ejemplo el hecho de saber que la Tierra es esférica, que gira y que hay un sistema solar y que existe un espacio exterior, y a la vez otro pensamiento, ¿no es cierto?, que está inclinado a que la Tierra es plana, es estacionaria, no se mueve, el Sol y la Luna giran alrededor del planeta, bueno, yo dije planeta, pero la palabra planeta, ¿qué significa la palabra planeta? Etimológicamente, si uno busca el origen de la palabra planeta, lo que significa la palabra planeta es estrella errante, para cualquier persona que quiera buscar. Y fíjate que la palabra planeta, ¿sí?, ¿cómo está compuesta? Planeta, plano. Estamos hablando de que si decimos planeta, es un planeto, es un plano. Si hablamos de un aeroplano, ¿qué decimos? Aeroplano significa que algo que vuela sobre un plano. Sin embargo, nosotros cuando, por ejemplo, observamos el horizonte, decimos horizonte, pero en realidad no sería horizonte. Tendríamos que llamarle, de acuerdo al concepto de la Tierra esférica, tendríamos que llamar, por ejemplo, al horizonte, le tendríamos que llamar, por ejemplo, curvisonte. Y sin embargo, usamos las mismas palabras que resuenan interiormente y que provocan, de hecho, a veces una disonancia cognitiva inconsciente, porque puede provocar una disonancia inconsciente o una disonancia consciente. Entonces, digo que nosotros usamos palabras que son contradictorias, ¿no? Y esas cosas nosotros no estamos acostumbrados a cuestionarlas. Digo, nosotros empleamos muchas palabras, pero no las cuestionamos, no las analizamos, ni siquiera vibratoriamente. Esas palabras obviamente tienen un significado. Etimológicamente, cuando buscamos el significado de esas palabras, nos encontramos con varias sorpresas, como por ejemplo la palabra planeta, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que al mismo tiempo también esta disonancia cognitiva, que es precisamente cuando entramos en conflicto con dos, por eso disonancia, que significa dividir, separación, es decir, que nos sentimos separados dentro de uno mismo en relación con lo que pensamos. O sea, pensamos una cosa, sentimos una cosa, pero en realidad hay otra parte de nuestro interior que percibe una verdad, pero la otra parte intelectual piensa otra cosa. Entonces, fíjate que ahí se juntan estos dos pensamientos que causan una disonancia cognitiva, como por ejemplo el tema de la Tierra plana y la Tierra esférica. Entonces digo, pero esta disonancia es real, ¿no es cierto? Porque está causando mucho estrés en muchas personas que no quieren aceptar el nuevo modelo geocéntrico, y obviamente no tienen ninguna obligación de hacerlo, simplemente está puesto este tema hoy en día en los medios de comunicación. No solamente en Internet, lo podemos ver en los medios oficiales, que están exponiendo este tema de una manera cada vez más intensa, ¿no es cierto? Entonces, claro que está provocando una cierta incomodidad en muchísimas personas que, de acuerdo, esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no es cierto? Cada uno cuida su puesto de trabajo, ¿no? Y a veces eso es muy fuerte. Hablábamos de la supervivencia, ¿no? Cuando está en jaque la propia supervivencia de cada persona. Entonces imagínate que hay mucha gente que tratando de cuidar su puesto de trabajo está dispuesta a no cuestionarse
el tema de la Tierra plana y estacionaria. Entonces, la reacción habitual de estas personas es la agresión muchas veces, ¿no es cierto? Y eso pasa también con la disonancia cognitiva. Puede causar un cierto estrés en la masa colectiva y ese porcentaje de masa colectiva podría no estar de acuerdo con este concepto geocéntrico de la Tierra plana, pero no solamente que no es no estar de acuerdo únicamente, sino que es agregarle a ese no acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, agresión, reacciones, que lo podemos ver claramente en todas las redes. Pues yo digo que eso tiene que ver con la disonancia cognitiva. Si una persona no vive este conflicto de la disonancia cognitiva, acepta simplemente este nuevo concepto porque ha explorado, porque ha investigado y porque le resuena interiormente. Fíjate que yo no estoy tratando de convencer a nadie, que no se malentienda esto del tema de la Tierra plana. No estoy diciendo nada del otro mundo, es algo que hoy cualquier persona lo puede plantear y de hecho está lleno Internet y YouTube, gente que hace millones de videos, ingenieros. Bueno, tenemos de todo, ¿no? Pero digo que la gente tiene que investigar y tiene que explorar. Ahora, si no lo hago, si simplemente no tengo esa impronta de poder tomar la decisión, de poder explorar e investigar, entonces obviamente me quedo con lo que quiero creer, ¿no es cierto? Entonces la propuesta es esa, básicamente. Tiro la información para que cada persona empiece a investigar sobre este tema hoy en día. La disonancia cognitiva, Daniel, crea en nosotros, digamos, mucha desarmonía interna. ¿Cómo podríamos alinear nuestras creencias con nuestras emociones, con nuestra conducta? O sea, encontrar una coordinación, ¿no? Bueno, yo pienso que uno puede alinearse con aquellas cosas que uno cree, porque en realidad yo creo que si uno intenta alinearse a uno mismo en relación con las creencias, yo puedo creer algo y mañana puedo no creer en lo que estoy creyendo ahora. Y me asiste totalmente el derecho. Si yo antes pensaba algo, pues ahora pienso otra cosa. Y eso es algo natural, eso es algo sano, podríamos decir, ¿no es cierto? Para cada persona que realmente tiene una conciencia. Entonces, básicamente yo creo que alinearse a uno mismo significa, primero, para mí, ¿verdad? Esto tiene que ver con mi percepción, por supuesto. Primero, cuestionarse aquellas cosas que nos han enseñado, animarse a cuestionar. Muchas personas no se animan a cuestionar este tema. Segundo, también tomar conciencia y observar que bien podríamos estar enajenados de nuestra conciencia. Y al estar enajenados de nuestra conciencia, no podemos apelar al sentido común de las cosas. ¿El sentido común cuál sería? Por ejemplo, observar el ambiente en donde vivo. Ponerme a observar realmente cómo hace el sol, si sale, si es que el sol gira o la luna también lo hace. Digo, apelar a los sentidos comunes, que significa observar con mis propios ojos, con mis propios sentidos, por ejemplo, el contexto en donde vivo, el ambiente en donde vivo. Eso sería, por ejemplo, un ejercicio que podríamos hacer los seres humanos. Más que creer en lo que te dicen, observar desde tu propia experiencia y apelar sobre todas las cosas a tus sentidos comunes. Digo, nos han enseñado a no confiar en nuestros sentidos comunes. Y es por eso que al no confiar en nosotros mismos, en nuestros sentidos comunes, somos presa muchas veces de ciertos predadores de la información. No sé si se entiende lo que digo. Sí, claro que sí. Vamos a continuar con otra pregunta del chat. Nos dice Fran desde España. ¿Vivimos en un mundo que solo es una apariencia? Vivimos en un mundo que solo es una apariencia. Es una pregunta demasiado abierta. Eh, yo pienso que cada persona crea su propia realidad. Eh, yo pienso que todo lo que observamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que está a nuestro alrededor, es creado por nuestra mente. Es lo que aparece, precisamente la misma palabra lo dice, aparece, apariencia. Mundos de apariencias. Esto es un mundo de apariencia. Es lo que aparece frente a nuestras percepciones.
Yo digo que nuestras percepciones están basadas en las creencias. Cuando cambian nuestras creencias, cambian nuestras percepciones. Y si cambian nuestras percepciones, obviamente cambia el contexto, cambia el concepto, cambia nuestro ambiente. Yo creo que en la medida que el ser humano eleve su conciencia y pueda, como bien vos dijiste, empezar a alinear sus creencias con algo que sea coherente, yo creo que ahí vamos a empezar a observar a nuestro ambiente de otra manera. Yo digo que hay una frase muy contundente y muy potente que dice, cuando comenzamos a cambiar la forma de pensar, las cosas que vemos cambian. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Si comenzamos a cambiar la forma de pensar, no por el hecho de sentirse obligado a hacerlo, o porque nos dicen o porque nos digan, sino precisamente por el hecho de experimentar, por el hecho de vivenciar uno mismo, por el hecho de observar uno mismo, por el hecho de animarse por primera vez a plantearse, a cuestionarse aquellas cosas que percibimos, porque muchas de las cosas que percibimos no son ciertas. Y otras o varias cosas que sí percibimos, sí pueden ser una realidad. Entonces yo digo que la verdad puede existir o bien podría no existir. El tiempo puede existir o bien podría no existir. Si para las personas el tiempo existe, pues entonces el tiempo existe. Y para las personas que no, pues entonces el tiempo no existe. Y eso es una creencia. Si yo me muero y me voy por un túnel o una puerta o un puente de luz y veo que me voy hacia el camino de la luz, bien podría eso ser una creencia y puede estar basada en una percepción y puede estar basada en las experiencias de la información que está en mi mente. Y obviamente se me puede aparecer una puerta, un puente, un túnel. Digo que es lo que les pasa a muchas personas cuando experimentan, por ejemplo, cuando viven esas experiencias post-mortem, ¿no? Entonces yo digo que cada uno tiene, digamos, en su haber las experiencias de las informaciones de aquellas cosas que están dentro nuestro, y yo creo que eso determina prácticamente la forma en que vemos las cosas. ¿Cómo afectan a nuestros sentidos comunes que estén tan enajenados de nuestra conciencia? Has hablado hace un momentito de esto y nos lo comentaban también aquí por el chat. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Me vuelve a repetir? ¿Cómo nos afecta que nuestros sentidos comunes estén enajenados de nuestra conciencia? Y nos afectan en el sentido de que estamos obligados a tener que creer en algo. Y como se trata de la supervivencia también, a veces creer en algo es parte de la supervivencia. A veces dejar de creer en algo puede poner en jaque la propia supervivencia. Entonces, si yo creo, por ejemplo, y me es de utilidad pensar, creer o sentir o percibir que estamos en un mundo y que hay millones de galaxias, millones de planetas. Si yo creo en eso, debería plantearme y cuestionarme también por qué lo creo, cómo fue, dónde empezó este pensamiento, cómo es, de dónde viene esta información. Yo digo que a veces el ser humano se encuentra enajenado de su propia conciencia y eso ocurre habitualmente, ¿verdad? El tema es que puede causar estrés si no hay una conciencia. Si no hay una conciencia, no causa estrés. Pero si hay una conciencia y hay un cuestionamiento y hay una conciencia sobre que eso que creo podría bien no ser cierto, pues entonces, obviamente, ahí sí que podemos darnos cuenta de que podemos estar enajenados de nuestra conciencia. No es fácil darse cuenta que uno está enajenado de la conciencia, porque uno está precisamente en un mundo de apariencias, uno está en una realidad, podríamos decir, que es creada por uno mismo. Entonces, es difícil, claro que sí. ¿Cómo uno se da cuenta que está enajenado de la conciencia? Es difícil. Entonces yo creo que es una pregunta bastante abierta y bastante contundente, podríamos decir, ¿no es cierto?
Bien, pues vamos a volver a recordarles a todos que de todas estas cositas y de muchas más temas interesantes vas a hablar en el evento que tendrá lugar del 22 al 25 de febrero del 2019, Expo Vida Consciente en Los Ángeles, que es un evento, es el evento anual más importante de los Estados Unidos sobre transformación personal y bienestar. Si queréis más información sobre este evento podéis encontrarla debajo de este vídeo. Bien, vamos a continuar con las preguntas y nos dice Jennifer, ¿por qué se dan las memorias colectivas? Porque se dan las memorias colectivas. No entiendo un poco. La pregunta es, vuelvo a repetir, es una pregunta muy abierta. ¿Por qué se dan las memorias colectivas? Bueno, ¿por qué se dan las memorias colectivas? Supongo, percibo, siento o creo que tiene una utilidad. Yo creo que las memorias existen porque son puntos de referencia. El día que no exista la memoria es porque ya no la necesitaremos más. Por lo tanto, todos tenemos una memoria individual, una memoria familiar, una memoria colectiva y hasta incluso podríamos decir una memoria cósmica. Yo digo, ¿por qué existen estas memorias? Bueno, precisamente porque evidentemente funcionan a manera eh, de referencia. Entonces, ¿por qué necesitamos las referencias de las memorias? Bueno, precisamente porque pareciera que necesitamos revivir una y otra vez momentos que hemos transitado en nuestras vidas, porque evidentemente necesitamos remitirnos una y otra vez a esas experiencias holográficas que están grabadas en nuestro subconsciente, en nuestra mente, en nuestro campo energético cuántico, donde quieras ubicarlas. Son memorias que tienen información y esas informaciones son informaciones holográmicas. Es decir, cuando decimos holograma o algo holográfico, tiene que ver obviamente con imagen, sonido, textura, olor, es decir, todo eso es una experiencia que evidentemente está grabada y que obviamente necesitamos hoy en día como un punto de referencia. ¿Por qué existen las memorias? Porque necesitamos las referencias. Evidentemente, el ser humano necesita referenciar esas memorias porque, en definitiva, a veces cuando necesitamos resolver conflictos o necesitamos resarcirnos, por ejemplo, de aquellas cosas que hemos hecho en nuestra vida y que nos sentimos culpables o necesitamos perdonarnos o perdonar a alguien. Bueno, evidentemente necesitamos usar esos recursos de las memorias. Imagínate si no tuviéramos una memoria, ¿qué es lo que pasaría? ¿En qué estado de conciencia estaría el ser humano? ¿En qué dimensión viviríamos? Bien, pues vamos a continuar con otra pregunta. En esta ocasión nos dice Susana desde España. ¿Es cierto que nuestro cerebro no distingue entre lo que es real, simbólico, virtual o imaginario? Aparentemente parece que sí, que no puede distinguir de lo que es real y de lo que es imaginario, de lo que es simbólico y de lo que es virtual. Si yo en este momento imagino, o a los que están escuchando en este momento la entrevista, si vos te imaginás en este momento, si apelás a tu memoria, imaginás que estás cortando un limón, lo partís por la mitad, ese limón puede ser verde o amarillo, y de pronto te llevas una de las mitades de ese limón a la boca y exprimís ese limón, y te imaginás cómo ese jugo de limón cae como un torrente sobre tu boca, sobre tu paladar, te vas a dar cuenta que es pura imaginación. Pero fíjate lo que hace tu cerebro. Tu cerebro lo que hace es automáticamente, ni bien vos te estás imaginando en la figura holográfica de un limón, lo que hace tu cerebro es enviar una orden muy precisa a las glándulas salivales. Y esa orden precisa es precisamente, o se trata de generar la orden, generar más saliva de lo normal. ¿Por qué ocurre eso? Precisamente porque el cerebro no puede distinguir entre lo real y lo imaginario. Entonces, no hay ningún limón, no existe ningún limón, solo existe en mi mente, pero fíjate lo que hizo el cerebro de momento que imaginé simplemente un limón. El cerebro no va a mandar una orden al riñón, no va a mandar una orden al estómago, ni tampoco a ningún otro órgano, ni a las tiroides tampoco. Va a mandar una orden precisa a las glándulas salivales, porque las glándulas salivales tiene, obviamente, una función, que es segregar saliva. Si el holograma, si la parte holográfica
Si el holograma es un limón, pues entonces el cerebro sabe, de acuerdo a esas memorias y de acuerdo a las experiencias que yo he tenido con un limón, entiende nuestro cerebro que cuando usa esos recursos holográficos, lo que hace el cerebro simplemente es usar ese recurso holográfico de esas experiencias que yo ya había vivido con un limón y simplemente lo que hace ante la imaginación, ante la impronta imaginación de un limón, es automáticamente no dudar en segregar más saliva de lo normal. Al cerebro no le importa si hay un limón o no hay un limón en realidad. ¿Por qué? Porque no existe para nuestro cerebro lo real y lo imaginario. ¿Te das cuenta? Interesante, interesantísimo, sin ninguna duda. Vamos a lanzar ya la última ¿Se pregunta. te hizo agua en la boca? Casi, casi, sí. Vamos a lanzar ya la última pregunta antes de despedirnos. Daniel, y nos dice Aymara desde Chile, ¿cómo influye un engrema en los conflictos emocionales que manifestamos frente a una situación que nos cuesta resolver, aun cuando tenemos todo el compromiso por resolverlo? Bueno, yo creo que los engramas se activan inconscientemente a través de las sincronicidades. Entonces yo creo que los engramas se activan sincrónicamente ante ciertos acontecimientos que pueden representar para cada quien un hecho que ya se vivió anteriormente. Entonces yo digo que cuando se presenta un acontecimiento, que puede ser un acontecimiento cualquiera, puede ser un hecho cualquiera, no importa cuál es el hecho o el acontecimiento, porque volvemos a repetir, cualquier tipo de acontecimiento que ocurre en la vida de cualquier persona no deja de ser pura apariencia para nuestro cerebro, que es el conmutador binario que va a enviar esas órdenes que decíamos recién. Entonces, cualquier acontecimiento se puede presentar en la vida de cualquier persona. Y ese acontecimiento, que puede ser, por ejemplo, un accidente, puede ser la muerte de un familiar, puede ser un diagnóstico médico fatal, o puede ser una separación afectiva, cualquier acontecimiento, no deja de representar para la persona aquellas cosas que esa persona ya ha transitado o ha vivido experimentalmente hace tiempo atrás. Quiere decir que esos engramas son engramas precisamente porque hay un programa y hay un desencadenante. Entonces esos engramas se activan en forma sincrónica muchas veces. ¿Por qué? Porque el inconsciente también recuerda a través de los ciclos que todos tenemos ciclos biológicos celulares memorizados en nuestro subconsciente. Vale decir que los acontecimientos ocurren no aleatoriamente, sino que ocurren en forma sincrónica y tienen un sentido. Es decir, si yo no me quiero encontrar con alguien en la esquina y pongo demasiada energía en que no me quiero encontrar con alguien en la esquina, lo más probable es que me encuentre con esa persona en la esquina. ¿Por qué ocurre eso? Porque es un hecho sincrónico, porque eso es un engrama. ¿Y por qué ocurre eso? Precisamente porque nuestro subconsciente, a través de nuestro cerebro, pero principalmente nuestro cerebro, no soporta el estrés. Y como es un estrés recurrente, el miedo a que aparezca el cuco en la esquina, ¿cómo se soluciona el estrés del miedo al cuco en la esquina? Se soluciona con el cuco. Entonces, mientras aparezca el cuco, yo bajo el estrés. Entonces, antes de que aparezca el cuco, hay estrés, hay niveles hormonales de estrés que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona. Eso es lo que hace el cerebro cuando sabe que hay algo que está en peligro, precisamente porque el estrés es un peligro para nuestro cerebro, porque para el cerebro es morir por inadvertencia el hecho de llegar a ciertos niveles de paroxismo del estrés. Muchas veces, cuando una persona le tiene demasiado miedo al cuco, finalmente el subconsciente, a través de esos engramas, le hace aparecer el cuco para bajar los niveles de estrés. Y así vivimos la vida en todos los acontecimientos, a donde principalmente ponemos demasiada energía en aquellas cosas que no queremos que pase. Efectivamente, en ocasiones ponemos demasiada energía en muchas cosas que no queremos que pasen. Bien, pues hasta aquí hemos llegado, Daniel. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que has compartido. De todo esto y de mucho más vas a hablar en el evento Expo Vida Consciente que tendrá lugar del 22 al 25 de febrero del 2019, el evento anual más importante de los Estados Unidos para transformación personal y bienestar. Si queréis más información, ya sabéis que la podéis encontrar debajo de este vídeo. Si os ha gustado esta charla, pues os pido que nos lo hagáis saber dejándonos un me gusta debajo de este vídeo, también un comentario positivo o que por supuesto la compartáis en vuestras redes sociales. Unos segunditos para ti, Daniel, para que puedas despedirte. Bueno, principalmente
lo que voy a exponer en la Expo Vida Consciente 2019, en la conferencia Reflejo, Realidades y Apariencias, es precisamente el tema de la disonancia cognitiva. Yo no quisiera que las personas se traumen con esto. Yo creo que la mejor forma es buscar información. Eso es lo que yo les aconsejo. Busquen información, todo está en Internet. Si realmente surge una inquietud y toman la decisión de poder explorar e investigar este tema, háganlo. Yo voy a exponer algunas cuestiones científicas también, obviamente, esto para que la gente pueda cuestionarse y pueda realmente... ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, ¿para qué sirve? A mí, ¿para qué me sirvió? Y con esto termino. Ha cambiado mucho el nivel de percepción de muchas cosas que yo sentía en mi vida. A partir de esta información cambiaron muchas cosas, para bien y en forma coherente. A mí antes no me cerraba el tema del calendario maya y me gustaba mucho el calendario maya. Ahora me cierra perfectamente el calendario maya y me cierran muchas cosas. Esto no tiene que ver con religión, no está enmarcado en la religión, por Dios, nada que ver, sino que está enmarcado en un tema científico que está en auge en este momento y que está produciendo una polémica a nivel mundial impresionante. Busquen en los medios de comunicación, en YouTube sobre todas las cosas, el tema de la Tierra plana y estacionaria. Esto va a ser, yo digo, en unos años, dentro de muy poco, acuérdense de este video, pero va a ser algo realmente impactante y yo creo que vamos a pasar a otra cuestión paradigmática y yo creo que esto va a sentar un precedente histórico en todo el mundo. Entonces yo me animo a decir algo muy loco como esto porque me arriesgo, por supuesto, ¿no? Pero en la vida hay que tomar decisiones, por eso voy a exponer este tema y bueno, espero que todo salga bien y les mando un beso a todos, un gran cariño a Mindalia y los invitamos a todos a la Expo Vida Consciente en Estados Unidos. Ahí los vamos a recibir con los brazos abiertos, así que muy contento de estar ahí y un gran agradecimiento a toda la producción de la Expo Vida y por supuesto a Mindalia que va a estar presente ahí en Estados Unidos en el Hilton. Bien, pues gracias Daniel por acompañarnos, gracias a todos vosotros que nos habéis seguido desde Chile, Argentina, Venezuela, España, Colombia. Gracias por estar siempre con nosotros y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Me despido, no sin antes recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias. Adiós.